Mi hermana chocó mi auto nuevo, y luego sonrió con arrogancia. Mamá y papá harán que me perdones. Lo intentaron, hasta que saqué el informe del seguro. De repente, ella ya no sonreía, porque no tenía idea de lo que yo había hecho a sus espaldas. Había pasado años ahorrando cada dólar extra, saltándome vacaciones, ignorando compras impulsivas, y conduciendo mi viejo sedán destartalado hasta el cansancio, solo para finalmente permitirme lo único que siempre había querido: un auto nuevo de paquete que fuera completamente mío, pagado con mi propio dinero ganado con tanto esfuerzo. En el momento en que firmé los papeles y el vendedor me entregó las llaves, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, un orgullo puro y sin filtros por mí misma. Pasé mis dedos por el capó suave y reluciente, inhalé el aroma embriagador de los asientos de cuero nuevos, y pensé: esto es mío. Cada parte de esto es mía. Apenas había tenido el auto un día completo, antes de que mi hermana menor, Jaime, decidiera que mi felicidad estaba ahí para que ella la tomara. Jaime, quien había sido mimada y consentida toda su vida, nunca había trabajado por nada, nunca había asumido responsabilidades, y nunca había enfrentado una consecuencia que nuestros padres no pudieran barrer bajo la alfombra. Ella era el tipo de persona que trataba las cosas de los demás como si fueran suyas por defecto, porque así era como la vida siempre había funcionado para ella. Cuando entré en la entrada de la casa de mis padres esa noche para mostrarles el auto, Jaime ya estaba allí, apoyada contra el garaje con esa sonrisa perezosa y satisfecha de sí misma que siempre usaba. Apenas levantó la vista de su teléfono cuando estacioné. «Lindo auto», dijo ella, separándose de la pared y caminando hacia mí, mirando a través de la ventana del lado del conductor como si ya hubiera decidido que le pertenecía. «¿Cuál es el kilometraje?» «Menos de 100», dije, obligándome a sonar neutral, aunque ya podía sentir que mi paciencia se estaba agotando. Jaime dejó escapar un silbido bajo, asintiendo con aprecio. Luego, sin preguntar, alcanzó la manija y abrió la puerta. «Déjame dar una vuelta». Inmediatamente me moví para cerrar la puerta antes de que pudiera subir, sacudiendo la cabeza con firmeza. «De ninguna manera. Lo acabo de recibir. ¿No lo vas a conducir?» Jaime puso los ojos en blanco, como si acabara de decirle que no podía pedir prestado $1. «Oh, vamos, Anne. No seas tan fanática del control. Es solo un auto». «Exactamente, espete. Es solo un auto que pagué con mi propio dinero. No tienes derecho a tomarlo». Pero Jaime nunca había sido el tipo de persona que escuchara un no y lo aceptara. Simplemente sonrió, se encogió un poco de hombros, y retrocedió. Pero algo en su expresión envió un escalofrío de advertencia por mi espalda, como si ya tuviera un plan de respaldo en marcha. Debería haber confiado en mis instintos. Hola chicos, lamento interrumpir su visualización, pero por favor suscríbanse al canal y denle me gusta a este vídeo. Gracias. Más tarde esa noche, dejé las llaves de mi auto en la mesa de la entrada por solo unos minutos, mientras subía a buscar algo a mi habitación. Cuando bajé, las llaves ya no estaban, y mi auto tampoco. Mis manos se cerraron en puños mientras la realidad se hundía en mí. «Jaime». Salí furiosa, con el corazón martilleando, pero para entonces ella ya se había ido, con los neumáticos chirriando a la distancia. Saqué mi teléfono y marqué su número, pero fue directo al correo de voz una y otra vez. Todavía estaba echando humo cuando, 2 horas después, mi teléfono finalmente sonó. Pero no era el número de Jaime. Era un número desconocido. Contesté, preparándome para lo peor. «¿S.R. Anderson?», preguntó una voz profunda, tranquila pero seria. «Soy el oficial Reynolds, del Departamento de Policía del Condado. Llamo con respecto a un vehículo registrado a su nombre». Sentí que se me caía el estómago. «¿Qué pasó?» «Ha habido un accidente». Una pausa. «El conductor está ileso, pero el vehículo sufrió daños significativos». Mi agarre en el teléfono se tensó. «¿Quién conducía?» El oficial dudó solo un segundo antes de responder. «Una mujer joven que se identificó como Jaime Anderson». Ni siquiera recuerdo haber conducido hasta la escena del accidente. En un momento estaba parada en la entrada de la casa de mis padres, apretando mi teléfono con los nudillos blancos, y al siguiente, estaba estacionando detrás de las luces parpadeantes de la policía,
con mi pulso marcando un ritmo constante de rabia. Y allí estaba ella, mi hermana, parada junto a lo que quedaba de mi auto nuevo, con los brazos cruzados, luciendo completamente imperturbable. El parachoques delantero estaba destruido, el capó estaba arrugado sobre sí mismo, y uno de los faros estaba destrozado. Mi hermoso y perfecto auto estaba arruinado, y Jaime estaba parada allí como si nada. Salí de mi viejo cacharro, cerrando la puerta más fuerte de lo que pretendía, con las manos temblando mientras marchaba hacia ella. ¿Qué diablos hiciste? Jaime finalmente se giró para mirarme. Y entonces, en el momento más enfurecedor de toda mi vida, ella sonrió con arrogancia. Eso apesta, dijo, encogiéndose de hombros como si acabara de dejar caer mi cono de helado en lugar de destrozar mi auto. Pero bueno, no te asustes. Mamá y papá harán que me perdones. Sentí que las palabras me golpeaban como una bofetada en la cara. Mamá y papá harán que me perdone. No fue una disculpa. Ni siquiera fue un reconocimiento de lo que había hecho. Fue una declaración engreída y arrogante de que, sin importar cuán enojada estuviera yo, sin importar cuánto daño hubiera causado ella, no importaría, porque nuestros padres lo suavizarían todo como siempre lo hacían. Tomé una respiración lenta y medida, con los puños apretados a los costados, y el pulso tronando en mis oídos. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No iba a dejar que se saliera con la suya esta vez. No esta vez. ¿Alguna vez han tenido un hermano que pensaba que podía salirse con la suya en todo? Hágamelo saber en los comentarios, porque yo ya estaba harta de dejarlo pasar. Me desperté a la mañana siguiente con un dolor de cabeza palpitante. Mi cuerpo todavía estaba tenso por la pura frustración de la noche anterior. Mi mente repetía cada detalle de ese horrible encuentro en el lugar del accidente. La cara sonriente de mi hermana persiguiéndome, como una pesadilla que se negaba a terminar. Mi auto, mi hermoso auto nuevo ganado con tanto esfuerzo, había desaparecido, destruido en un instante por alguien que nunca había trabajado un día en su vida. Alguien que nunca había enfrentado una sola consecuencia. Alguien que genuinamente creía que mi ira no era más que un inconveniente para su día. Supe, incluso antes de salir de la cama, que mis padres me llamarían, que exigirían una conversación, que intentarían suavizar esto como siempre lo hacían, como si las acciones de Jaime fueran solo otro error menor que todos podíamos olvidar si yo fuera razonable, como debería ser una buena hija. Efectivamente, en el momento en que revisé mi teléfono, vi 3 llamadas perdidas de mamá, 2 de papá, y un mensaje de texto de Jaime que era tan impresionantemente arrogante, que tuve que leerlo 2 veces solo para creer lo que veían mis ojos. Deja de ser dramática, Annie. Es solo un auto. Mamá y papá dijeron, lo solucionaremos, así que deja de actuar como si fuera el fin del mundo. No hubo disculpa, no hubo remordimiento, ni siquiera el más mínimo reconocimiento de que había hecho algo malo. Solo pura presunción goteando de cada palabra, como si el verdadero problema no fuera que ella hubiera robado y chocado mi propiedad, sino que yo me hubiera atrevido a hacer un gran problema al respecto. Me tragué mi rabia, obligándome a respirar lentamente, recordándome a mí misma que alterarme por un mensaje de texto no me ayudaría ahora. Jaime siempre había sido así, y yo sabía exactamente dónde lo había aprendido. Conduje hasta la casa de mis padres, con los nudillos blancos contra el volante de mi antiguo auto de respaldo, y el estómago retorciéndose con una mezcla de ira y agotamiento, sabiendo ya exactamente cómo iba a ir esta conversación. Entré sin llamar, sin molestarme con cortesías, encontrando a mis padres sentados rígidamente en la mesa de la cocina, con sus expresiones siendo una mezcla perfecta de preocupación forzada y exasperación apenas velada, como si yo fuera el problema aquí, como si mi reacción fuera lo que necesitaba ser arreglado. Jaime estaba sentada despatarrada en una de las sillas, desplazándose por su teléfono, luciendo completamente despreocupada, como si estuviera esperando que todo esto pasara para poder seguir con su vida, mientras yo me quedaba recogiendo los pedazos de lo que ella había arruinado. Mamá suspiró profundamente, dejando su taza de café como si ya estuviera agotada por mi presencia, frotándose las sienes como si ella fuera la víctima en todo esto. Annie, cariño, necesitamos hablar sobre esta situación, porque esta ira a la que te estás aferrando no es saludable para nadie. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho, algo silencioso pero peligroso,
Una furia de combustión lenta que había llevado durante años pero que nunca me había permitido reconocer plenamente hasta ahora. Mi ira, repetí, con mi voz inquietantemente tranquila, mis manos descansando en el respaldo de una silla vacía, agarrando la madera con tanta fuerza que me dolían los dedos. ¿Crees que mi ira es el problema aquí? Mamá dejó escapar un largo suspiro, intercambiando una rápida mirada con papá. Su comunicación silenciosa dejando dolorosamente claro que estaban unidos en esto, que su decisión ya había sido tomada antes de que yo cruzara la puerta. Cariño, dijo ella, con la voz goteando con descendencia, como si yo fuera una niña haciendo un berrinche por un juguete roto. Es solo un auto. Jaime no quiso chocarlo. Y no creemos que sea justo castigarla tan duramente, por algo que claramente fue un accidente. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Algo que se había mantenido unido por pura fuerza de voluntad durante años, algo que había sido estirado, tirado y rasgado demasiadas veces. Ella lo robó, dije, con la voz plana, desprovista de emoción, porque si me permitía sentir algo, sabía que explotaría. Le dije que no. Ella tomó mis llaves de todos modos. Robó mi auto, lo destrozó, y luego sonrió en mi cara porque sabía que ustedes la cubrirían, tal como siempre lo hacen. Jaime dejó escapar un suspiro dramático, finalmente levantando la vista de su teléfono, poniendo los ojos en blanco como si toda esta conversación estuviera por debajo de ella. Jesús, hermana, estás actuando como si hubiera asesinado a alguien, murmuró, sacudiendo la cabeza, con su arrogancia irradiando de ella en oleadas. Cometí un error. Está bien, relájate. Papá extendió la mano, colocando una mano suave sobre la mía, con los ojos suplicantes, y su expresión cuidadosamente elaborada en algo que parecía amor, pero que en realidad era solo manipulación envuelta en un paquete más bonito. Annie, eres su hermana, dijo suavemente, inclinando la cabeza como si le hablara a un niño pequeño que necesita corrección. Sé que estás molesta, pero la familia perdona, cariño. Eso es lo que hacemos. Nos perdonamos unos a otros. Lo miré fijamente ante la pura audacia de esas palabras. Ante la forma en que tan fácilmente había puesto la responsabilidad en mí de arreglar lo que Jaime había hecho, como si mis sentimientos fueran un inconveniente. Como si mi trabajo duro no significara nada. Como si mis sacrificios no importaran mientras Jaime fuera feliz. Me di cuenta en ese momento de que había pasado toda mi vida siendo condicionada para aceptar este trato, para creer que mis necesidades venían en segundo lugar, que mi ira era injustificada. Que mi dolor era algo que tenía que tragar en silencio por el bien de mantener la paz familiar. Pero yo ya no era esa persona. No iba a dejar que me culparan hasta la sumisión esta vez. Así que, hice algo que nunca había hecho antes. Sonreí. Fue pequeña, solo un destello de diversión, pero fue suficiente para hacer que mi padre se detuviera. Suficiente para hacer que Jaime me mirara con algo casi parecido a la sospecha. ¿Saben qué?, dije, con la voz ligera, y mi expresión engañosamente tranquila, porque ya había tomado una decisión. Tienes toda la razón, papá. La familia perdona, y no quiero aferrarme más a esta ira. Vi cómo el alivio inundaba sus rostros, cómo regresaba la sonrisa arrogante de Jaime, cómo todos se reclinaban en sus sillas, convencidos de que habían ganado, de que me habían roto exitosamente hasta convertirme en la versión de mí misma que preferían. Pero no tenían idea de lo que estaba planeando. No tenían idea de que, detrás de mi sonrisa agradable y mi fácil acuerdo, ya estaba poniendo las cosas en marcha. Iba a hacer que Jaime pagara por lo que hizo. Ella simplemente aún no lo sabía. Había pasado toda mi vida escuchando que la familia es lo primero, que el perdón es una virtud, que guardar rencor solo conduce a la amargura. Pero mientras estaba sentada en mi auto fuera de la oficina de seguros, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, me di cuenta de que esas reglas solo se habían aplicado a mí. Nunca se había esperado que Jaime perdonara, se comprometiera o se sacrificara. Porque Jaime nunca había enfrentado consecuencias reales. Ni una vez, nunca. En todos los años, ella había navegado por la vida sobre una ola de otras personas limpiando sus desastres. Pero eso estaba a punto de cambiar. Y por primera vez en mi vida, no iba a ser yo quien se quedara recogiendo los pedazos. Cuando entré a la oficina de seguros, el aire acondicionado sopló contra mi piel. Un marcado contraste con el fuego que hervía a fuego lento en mi pecho,
La rabia calculada que me había estado alimentando desde el momento en que Jaime se había burlado en mi cara y me había dicho que nuestros padres me harían perdonarla. El hombre en el escritorio apenas levantó la vista mientras escribía algo en su computadora, con su voz cortante y profesional mientras preguntaba cómo podía ayudar. Respiré hondo, estabilizándome antes de hablar, sabiendo que una vez que pusiera esto en marcha, no habría vuelta atrás. Necesito presentar un reclamo por mi auto, dije, manteniendo mi tono uniforme, y mi expresión cuidadosamente neutral. Asintió, haciendo clic unas cuantas veces más antes de mirarme. ¿Fue un accidente? ¿Tiene un informe policial? Sí, hay un informe, dije, con mi pulso firme, y mi decisión inquebrantable, y necesito reportarlo como uso no autorizado. Eso lo hizo detenerse. Parpadeó una vez, inclinando la cabeza ligeramente como si tratara de determinar si me había escuchado mal. Uso no autorizado, repitió, con la voz teñida de una nota de curiosidad. ¿Está diciendo que su vehículo fue robado? Podría haber dicho que sí, pero sabía que era mejor no mentir directamente, especialmente cuando la verdad era igual de condenatoria. Nunca di permiso para que ella lo tomara, aclaré, eligiendo mis palabras con cuidado, asegurándome de que no hubiera lugar para malas interpretaciones. Le dije explícitamente que no podía conducir mi auto, y ella lo tomó de todos modos. Eso es robo, ¿no? El hombre dudó solo un segundo antes de asentir lentamente, escribiendo algo en su sistema, con la mirada recorriendo la pantalla mientras leía lo que supuse eran políticas de la compañía sobre situaciones como esta. Si puede proporcionar pruebas de que le negó el permiso, y ella tomó el vehículo independientemente, entonces sí, esto califica como uso no autorizado. Metí la mano en mi bolsillo, sacando mi teléfono, y mis dedos se movieron rápidamente mientras buscaba los mensajes de texto de Jaime, aquellos en los que le había dicho que no, aquellos en los que ella se había reído como si mis palabras no significaran nada. Giré la pantalla hacia él, observando cómo leía los mensajes, con las cejas alzándose ligeramente antes de asentir de nuevo. Esto debería ser suficiente, dijo, con la voz ahora puramente profesional, y los dedos moviéndose sobre el teclado con precisión. Dado que está presentando la solicitud por uso no autorizado, la responsabilidad no recaerá sobre usted. Se transferirá al conductor. Jaime. La responsabilidad se transferiría a Jaime. La realidad de ello se hundió lentamente, como miel tibia rociada sobre el acero frío de mi furia, cubriéndola con algo rico y satisfactorio. Jaime, quien había pasado toda su vida escapando de la responsabilidad, finalmente tendría que responder por algo. Jaime, quien se había reído en mi cara y me había dicho que tendría que perdonarla, estaba a punto de aprender qué se sentía cuando el mundo no se doblegaba a su voluntad. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté, manteniendo mi voz firme, aunque dentro de mi corazón latía con una emoción extraña y desconocida. El hombre miró su pantalla, ajustándose las gafas antes de responder. Bueno, dada la magnitud del daño, el total estimado del que ella será responsable está entre $30.000 y $40.000. 30 a $40.000. Exhalé lentamente, absorbiendo el número, dejándolo rodar sobre mí como una ola de pura reivindicación. Jaime nunca había tenido que lidiar con nada más que una palmada en la muñeca. Nunca había tenido que enfrentar verdaderamente el peso de sus acciones. Pero ahora, ese peso estaba a punto de caer sobre ella, y yo no iba a levantar un solo dedo para detenerlo. Para cuando salí de la oficina, el sol brillaba más, el aire se sentía más fresco. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me sentí bien. Me sentí poderosa. Me sentí libre. Más tarde esa noche, me senté en mi apartamento desplazándome por las redes sociales, y mis ojos se entrecerraron cuando aterricé en la última publicación de Jaime. Una foto de ella y sus amigos en un bar, con bebidas en la mano. Su leyenda tan arrogante como siempre, día difícil, pero nada que unos tragos no puedan arreglar. Algunas personas necesitan relajarse y seguir adelante. La vida es demasiado corta para estresarse por pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Así fue como lo llamó. La pura audacia de ello envió una onda de risa a través de mí. Un sonido tan extraño que me sobresaltó por un momento antes de recostarme en el sofá, sacudiendo la cabeza con diversión. Jaime pensaba que había ganado. Pensaba que esto había terminado. Pensaba que nuestros padres la habían rescatado una vez más,
que todo iba a volver a la normalidad, que simplemente me había tragado mi ira y había seguido adelante como siempre lo había hecho antes. Pero lo que Jaime no sabía, lo que no sabría hasta que ese reclamo de seguro terminara de procesarse, era que esta vez yo no lo iba a dejar pasar. Esta vez, Jaime iba a aprender por las malas. Y para cuando se diera cuenta de lo que yo había hecho, ya sería demasiado tarde. Sentada a la mesa de la cena, ya podía sentir el peso de sus expectativas presionándome, espesas y asfixiantes, como si hubieran decidido colectivamente que esta noche sería la noche en que finalmente volvería a la fila. Mi padre había puesto la mesa como si fuera una reunión navideña. Velas parpadeando en sus soportes, el olor a pollo asado y puré de papas con mantequilla llenando el aire. Su forma de dejar claro que esto estaba destinado a ser un momento familiar, una noche de reconciliación, una escena cuidadosamente diseñada para suavizar lo que veían como un conflicto innecesario. Mi madre estaba sentada a la cabecera de la mesa, con su presencia habitual dominante pero relajada, y su expresión no revelaba nada. Pero yo sabía exactamente por qué estábamos aquí, por qué esta comida había sido planeada tan pronto después del accidente, por qué Jaime estaba sentada frente a mí con esa sonrisa insoportable extendida en su rostro, y su teléfono descansando junto a su plato, como si no pudiera molestarse en fingir que esto le importaba en absoluto. Podía sentir que se acercaba. La conversación inevitable que todos habían ensayado en sus cabezas. Las palabras cuidadosamente elegidas que usarían para convencerme de que mi ira era un inconveniente en lugar de algo justificado. Que mi reacción era exagerada en lugar de apropiada. Que Jaime merecía mi perdón simplemente porque era familia. Pero mientras estaba sentada allí, con las manos descansando en mi regazo, y un sobregrueso presionado entre mis dedos debajo de la mesa, no sentí nada más que una extraña sensación de calma, porque a diferencia de ellos, yo ya sabía cómo iba a terminar esta cena. Jaime fue la primera en hablar, con la voz goteando el tipo de arrogancia que se había nutrido desde la infancia, sus palabras entrelazadas con condescendencia, y su sonrisa ampliándose mientras se reclinaba en su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Entonces, te has calmado? ¿O todavía planeas hacer un berrinche por un estúpido auto? Las palabras apenas se registraron, apenas agitaron algo dentro de mí, porque ya las esperaba. Ya me había preparado para la forma en que ella convertiría esto en una broma. Ya sabía que intentaría hacerme parecer la irracional frente a nuestros padres. Simplemente incliné la cabeza, ofreciéndole una pequeña sonrisa indescifrable, observando cómo crecía su confianza ante lo que asumía era su misión, observando cómo mis padres intercambiaban miradas de alivio, creyendo tontamente que habían ganado. Mi padre dejó escapar un suspiro dramático, del tipo que estaba destinado a sonar exasperado pero gentil, como si estuviera asumiendo el papel agotador de mediador, como si fuera el único con la paciencia para tratar conmigo. Annie, cariño, sé que esta ha sido una situación estresante para ti, pero realmente necesitamos dejar esto atrás como familia. Jaime cometió un error, pero que te aferres a esta ira no va a arreglar nada. Mi madre, siempre la voz de la razón, siempre la mujer que se enorgullecía de ser sensata y pragmática, asintió mientras cortaba su pollo, hablando sin siquiera levantar la vista de su plato. La vida es demasiado corta para quedarse atrapada en cosas como esta, Annie. Al final del día, es solo un auto. Las cosas se pueden reemplazar. La familia no. Podía sentir la satisfacción irradiando de Jaime. Prácticamente podía ver la forma en que disfrutaba de mi supuesta derrota. Su ego inflándose con cada segundo que pasaba. Su sonrisa volviéndose más insoportable por momentos. Tomó su tenedor, girándolo entre sus dedos, sacudiendo la cabeza con fingida decepción. En serio, hermana, necesitas relajarte. Te juro que siempre has sido así, exagerando, haciendo de todo un gran problema. Quiero decir, vamos. Choqué un auto. No toda tu vida. Lo superarás. Fue en ese momento mientras ella dejaba escapar una risa divertida, mientras mi padre extendía la mano a través de la mesa para colocar una mano tranquilizadora sobre la mía, mientras mi madre daba un pequeño asentimiento de aprobación a las palabras de Jaime que finalmente me moví. Alcancé debajo de la mesa, saqué el sobre a la vista, y lo coloqué directamente frente a Jaime con precisión deliberada. El sonido del papel grueso golpeando la madera pulida fue lo suficientemente fuerte como para hacer que los tres se detuvieran. Jaime apenas le dedicó una mirada,
con su sonrisa arrogante todavía firmemente en su lugar mientras sacudía la cabeza, poniendo los ojos en blanco como si yo estuviera siendo dramática, como si cualquier cosa que estuviera a punto de hacer no pudiera valer su tiempo. ¿Qué es esto? ¿Alguna carta enojada sobre cómo herí tus sentimientos? Léelo, dije simplemente, con mi voz uniforme y mi expresión indescifrable. Algo en mi tono debió haber captado su atención, porque por primera vez esa noche, su diversión vaciló. Su sonrisa arrogante flaqueó solo un poco mientras alcanzaba el sobre, con los dedos dudando solo un segundo antes de abrirlo. En el momento en que sacó los papeles, en el momento en que sus ojos escanearon las palabras impresas en la parte superior, el color desapareció de su rostro tan rápido que fue casi satisfactorio de ver, casi poético en su ironía. Observé en silencio cómo sus manos se apretaban alrededor de las páginas, cómo su boca se abría y cerraba sin sonido, cómo toda su postura cambiaba de una arrogancia engreída a un horror silencioso y creciente. Mi padre frunció el ceño, mirando entre nosotras con confusión, con sus manos aún descansando cerca de las mías, y su agarre apretándose ligeramente. «Annie, ¿qué es esto?» La voz de Jaime era apenas un susurro, sus dedos agarrando el documento con tanta fuerza que los bordes se arrugaron bajo la presión. «¿Qué hiciste?» Tomé un sorbo de mi vino, dejando que el silencio se extendiera el tiempo suficiente para incomodarlos. El tiempo suficiente para que el peso de la realidad se asentara sobre los hombros de Jaime antes de que, finalmente hablara. Mi voz tranquila, medida, casi gentil. Ese, querida hermana, es el informe final del seguro. El que te transfiere oficialmente toda la responsabilidad a ti. El aire cambió instantáneamente, espeso de tensión, sofocante en su peso. La repentina comprensión golpeó a mis padres como una bofetada en la cara. Mi madre finalmente levantó la vista de su plato, con su tenedor congelado a mitad de camino hacia su boca, sus ojos agudos, calculadores, tratando de reconstruir lo que acababa de suceder, tratando de entender cómo Jaime había pasado de ser intocable a responsable. Mi padre retiró la mano, hojeando los papeles con creciente pánico, con la respiración entrecortada mientras procesaba lo que esto significaba al leer los números impresos, claramente en tinta negrita. Jaime, por primera vez en su vida, parecía asustada, y yo nunca me había sentido más satisfecha en toda mi existencia. La silla de Jaime raspó ruidosamente contra el piso mientras se empujaba hacia atrás de la mesa con fuerza, suficiente para hacer sonar los cubiertos. Su respiración llegaba en ráfagas agudas y desiguales, su rostro torcido en una mezcla de incredulidad y furia, y sus manos agarrando el papel del seguro con tanta fuerza que se arrugaron bajo sus dedos. Se quedó allí por un momento, con el pecho subiendo y bajando mientras me miraba con algo que parecía casi traición, como si de alguna manera la hubiera agraviado al negarme a ceder y aceptar lo que había hecho. Como si el verdadero crimen aquí no fuera su imprudencia, ni su derecho a todo, ni su robo, sino mi audacia al hacerla enfrentar las consecuencias de sus acciones. Su voz estaba tensa cuando finalmente habló, baja y furiosa, temblando con una rabia apenas contenida. «Esto no es gracioso, Annie. Dime que estás bromeando». No respondí de inmediato, dejando que el silencio se extendiera entre nosotras, observando cómo el pánico parpadeaba en su rostro, observando cómo miraba de mí a nuestros padres, como si esperara que intervinieran y arreglaran esto antes de que se saliera de control. Los labios de mi padre estaban ligeramente separados, sus dedos aferrándose a la tela de su camisa, y sus ojos recorriendo los papeles frente a él como si buscara una laguna legal, una salida, alguna pieza de información que hiciera que todo esto desapareciera. Mi madre, siempre la compuesta, respiró hondo y colocó las manos planas sobre la mesa, con la voz medida, tranquila, pero entrelazada con algo peligrosamente cercano a la frustración. «Annie», dijo, con la mirada aguda, pesada de expectativas, de la forma en que siempre era cuando quería que yo me rindiera. «Esto está yendo demasiado lejos. Estás castigando a tu hermana de una manera que no es solo cruel, es vengativa». Jaime dejó escapar una risa amarga, un sonido hueco, forzado, con los dedos pasándose por el cabello mientras se alejaba de la mesa, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Esto es una locura. Realmente estás tratando de arruinar mi vida por un estúpido auto». Me recliné en mi silla, cruzando los brazos sobre el pecho, con mi expresión indescifrable, y mi voz firme. «No, Jaime. No estoy arruinando tu vida.
Simplemente no estoy limpiando tu desastre esta vez. Mi padre inhaló bruscamente, con la mano volando hacia su pecho como si lo hubiera golpeado físicamente, sus ojos muy abiertos por la incredulidad, como si no pudiera comprender que me estaba negando a interpretar el papel que me habían asignado desde la infancia. El papel de la responsable, la que perdonaba, la que suavizaba las cosas, la que hacía los sacrificios para que Jaime nunca tuviera que hacerlo. Cariño, esto la perseguirá durante años, susurró, con la voz temblorosa, y los dedos apretando los papeles, como si de alguna manera pudiera hacerlos desaparecer con la mente. Reclamos de seguro como este, la carga financiera. Esto no es solo un pequeño castigo. Esto arruinará su crédito, su futuro, su capacidad para hacer que, papá, interrumpí, con la voz más aguda ahora, mi paciencia agotándose peligrosamente, y mis manos presionando contra el borde de la mesa para mantenerme firme. ¿Para seguir navegando por la vida sin consecuencias? ¿Para seguir tomando lo que quiera sin preocuparse por cómo afecta a otras personas? ¿Para seguir dejando que tú y mamá la protejan de la realidad? Jaime golpeó sus manos contra el respaldo de su silla, con la mandíbula apretada, y todo su cuerpo tan tenso que pensé que podría partirse por la mitad. ¿En serio estás actuando como si hubiera matado a alguien?, gruñó, con los ojos ardiendo de rabia, y la voz temblando de incredulidad. Cometí un error. ¿De acuerdo? Tomé tu auto. Lo destrocé. No fui discreta al respecto. Bien. Lo entiendo. La cagué. Pero tú, señaló salvajemente los papeles en las manos de mi padre, con su expresión torciéndose en frustración. Tú te esforzaste para hacer esto lo peor posible para mí. Algo dentro de mí estalló ante esas palabras. Algo crudo, algo furioso, algo que había estado hirviendo a fuego lento durante años pero que nunca había surgido completamente hasta ahora. Me puse de pie lentamente, deliberadamente, con mi mirada clavada en la suya, mi voz baja pero inquebrantable, mi ira fría y precisa. ¿No te importó cuando perdí algo por lo que trabajé? ¿Por qué debería importarme ahora que tú estás perdiendo algo? Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba, sacándole el aire de los pulmones, y su expresión vaciló momentáneamente. Un destello de algo casi parecido al arrepentimiento cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido como llegó, enterrado bajo capas de arrogancia, de ira, de la inquebrantable creencia de que yo era la que estaba siendo injusta. Mi madre exhaló por la nariz, frotándose las sienes como si esto fuera un inconveniente agotador, como si mi negativa a ceder no fuera más que una irritación. Annie, entiendo que estés molesta, pero esto no está bien. Somos familia. No nos hacemos esto el uno al otro. Dejé escapar una risa sin humor, sacudiendo la cabeza, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿No nos hacemos esto el uno al otro? Eso es gracioso, mamá, porque Jaime no tuvo ningún problema en hacérmelo a mí. Y tú no tuviste ningún problema en dejárselo hacer. Jaime se burló, sacudiendo la cabeza con incredulidad, con las manos agarrando su cabello como si estuviera a punto de arrancárselo. No tengo ese tipo de dinero, murmuró, con la voz quebrándose solo un poco, mientras la realidad de la situación finalmente se hundía. ¿Cómo diablos se supone que voy a pagar esto? Por primera vez esa noche, realmente sonreí, pero no había nada cálido en ello. Nada suave, nada indulgente. Resuélvelo, dije simplemente, dándole la espalda, caminando hacia la puerta, negándome a mirar atrás, negándome a darle la satisfacción de ver siquiera una pizca de duda en mi expresión. Escuché a mi padre llamarme, con la voz aguda de desesperación, suplicándome que pensara en esto, que fuera razonable, que no dejara que esto destrozara a la familia. Pero no me detuve, no me giré, no dudé. Jaime me había quitado algo, y por primera vez en su vida, ella iba a dar algo a cambio, le gustara o no. Pasaron los días, pero Jaime no llamó, no envió mensajes de texto, no intentó comunicarse. Y honestamente, no me sorprendió en lo más mínimo, porque sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba luchando, entrando en pánico, tratando de encontrar una salida al desastre que había creado, esperando desesperadamente que alguien, en algún lugar, la rescatara como siempre lo habían hecho antes. Podía imaginarla caminando de un lado a otro en su apartamento caro, pasándose las manos por el cabello, llamando a nuestros padres cada hora para exigirles que arreglaran esto, tal como habían arreglado todo lo demás para ella en el pasado.
nunca deteniéndose ni una vez a considerar que tal vez, solo tal vez, este era un problema demasiado grande para que lo barrieran bajo la alfombra. Sabía que mis padres tenían dinero, pero también sabía que no eran lo suficientemente ricos como para hacer desaparecer $40.000 mágicamente. No sin hacer sacrificios serios, no sin recurrir a fondos que estaban destinados a su propia seguridad. No sin sacudir los cimientos de sus cómodas vidas de una manera que los haría sentir profunda y profundamente incómodos. Y si había algo que sabía con certeza, era que mis padres despreciaban estar incómodos. Los golpes en mi puerta llegaron 3 días después. Ni siquiera necesité mirar por la mirilla para saber que era ella. Los golpes agresivos, el resoplido impaciente al otro lado, la pura prepotencia prácticamente irradiando a través de la madera, era toda la confirmación que necesitaba. Me tomé mi tiempo para responder, dejándola hervir, dejando que el silencio se extendiera el tiempo suficiente para hacerla preguntarse si siquiera iba a reconocerla, dejándola sentir solo una fracción de la frustración e impotencia que yo había sentido cuando ella robó mi auto y lo destrozó sin pensarlo 2 veces. Cuando finalmente abrí la puerta, la encontré parada allí luciendo desaliñada, con los círculos oscuros bajo sus ojos más pronunciados de lo habitual, su postura normalmente arrogante ligeramente encorvada, y sus dedos moviéndose nerviosamente a sus costados como si apenas se estuviera manteniendo unida. Me apoyé contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, y mi expresión cuidadosamente neutral mientras arqueaba una ceja hacia ella. ¿Pasa algo, Jaime? Su mandíbula se apretó ante mis palabras, sus ojos brillando con algo oscuro, algo peligroso, algo que se parecía mucho a un último intento desesperado de control. Necesitas deshacer esto, dijo, con la voz baja, tensa, apenas contenida. No me importa lo que cueste. No me importa lo que quieras de mí. Solo haz que esto desaparezca. Dejé escapar un suspiro silencioso por la nariz, sacudiendo la cabeza ligeramente, con mi expresión inalterable, y mi paciencia inexistente. Ya está hecho, dije simplemente, con mi voz firme, tranquila, inquebrantable. Necesitarías un abogado y unos $30.000 para pelearlo. Y ambas sabemos que no tienes ninguna de esas 2 cosas. Por una fracción de segundo, vi algo romperse en su rostro. Una pequeña fractura en la máscara de confianza cuidadosamente construida que había usado durante toda su vida. Un destello de pánico puro y sin filtros que no pudo reprimir del todo. Pero tan rápido como apareció, desapareció, reemplazado por la ira, por el resentimiento, por la misma arrogancia defensiva a la que siempre recurría por defecto cuando las cosas no salían como ella quería. Dejó escapar una risa aguda y amarga, pasándose ambas manos por el cabello antes de dejarlas caer a los costados, con los hombros tensos y la respiración desigual. ¿En serio me odias tanto?, exigió, con la voz elevándose ahora, y su compostura resbalando con cada segundo que pasaba. ¿En serio crees que merezco que mi vida entera sea destruida por un estúpido auto? Incliné la cabeza ligeramente, mirándola con algo cercano a la diversión, algo frío y distante y totalmente desprovisto de simpatía. Destruiste mi auto sin pensarlo 2 veces, Jaime. ¿Por qué debería importarme que esté destruyendo tu cuenta bancaria? Sus manos se cerraron en puños a sus costados, con las fosas nasales dilatadas, todo su cuerpo temblando con una rabia apenas contenida, y su voz quebrándose bajo el peso de su propia desesperación. Esto no es justo, Annie. Me estás castigando por algo que nunca debió ser tan grave, algo que no se suponía que me arruinara. Cometí un error, ¿de acuerdo? Un error estúpido. Pero lo que estás haciendo es cruel. Es calculado. Es una locura. Sentí que mis labios se crispaban. No era del todo una sonrisa, no era del todo nada. Solo un pequeño y satisfecho reconocimiento de la ironía del momento, de la forma en que Jaime finalmente estaba experimentando algo que nunca antes había considerado. ¿La responsabilidad? Lo resolverás, dije simplemente, cambiando mi peso sobre un pie, con mi voz ligera, casi despectiva. Eso es lo que siempre haces, ¿verdad? Por primera vez en su vida, Jaime no tenía nada que decir. Comencé a cerrar la puerta, pero antes de que pudiera hacerlo, su teléfono vibró en su bolsillo, y vi que su rostro cambiaba a algo que casi parecía miedo, con sus dedos torpes tratando de sacarlo, y sus ojos escaneando la pantalla con una mezcla de confusión y pavor. Me apoyé casualmente contra el marco de la puerta, observando cómo su expresión se oscurecía,
Su mandíbula se tensaba, y sus dedos agarraban el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué pasa, Jaime?, pregunté, con la voz goteando falsa inocencia, y mis ojos sin dejar nunca su rostro. Su boca se abrió ligeramente como si quisiera decir algo, pero no salieron palabras. Solo una respiración aguda y desigual, solo el sonido de su propio mundo desmoronándose a su alrededor. Y supe en ese momento exacto que finalmente había recibido el mensaje que yo había estado esperando que recibiera. El de su empleador, el que le informaba que su comportamiento imprudente había generado preocupaciones. El que explicaba que su reciente ascenso ahora estaba siendo reevaluado. El que dejaba claro que su inmunidad de chica de oro había terminado oficialmente. Por primera vez en su vida, Jaime estaba bien y verdaderamente sola. No esperé a que ella me mirara. No esperé a ver el alcance total de su comprensión. No esperé a escuchar cualquier excusa patética o súplica desesperada que seguramente saldría de sus labios. Simplemente sonreí una sonrisa lenta, cómplice y satisfecha y cerré suavemente la puerta en su cara.